Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestras clases de estudio de los profetas. El día de hoy voy a traer una introducción a los 12 profetas menores, porque ya hemos terminado con los mayores, hemos estudiado a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, que en Ezequiel me tomé el trabajo de hacer 3 videos. Realmente ustedes saben que no estoy enseñando capítulo por capítulo, sino las partes importantes y los mensajes que traen, el tiempo que enseñaron y realmente que nos traen una luz a comprender mejor los profetas. Y bueno, después nos toca a los 12, porque el libro de Daniel ya yo lo tengo en el canal, así que por eso que no lo he traído esta vez, ¿ok? Entonces el día voy a traer una introducción a los profetas menores, ¿ok? Y acá van a aprender algo que verdaderamente, amados hermanos, como siempre digo, la gente no estudia cómo nos llegó la Torá o la Tanaj, como la tenemos el día de hoy, las escrituras, cómo las tenemos el día de hoy, cómo nos llegó a nosotros. La gente no estudia. Y esta clase verdaderamente va a ser, para mí, algo que les va a abrir un poco los ojos a considerar algo, pero también voy a traer un consejo que les voy a dar al final. Así que en realidad hoy día no vamos a tocar ningún profeta, sino que vamos a hacer una introducción y vamos a ver. Igual hice también con la introducción a los profetas mayores, una introducción y después tocamos, creo que hice, no me acuerdo, una introducción a los profetas, así que, pero bueno, usted ya me conoce, soy la Mora Mariela Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Shemi. Entonces tenemos introducción a los profetas menores, vamos a hacer nuestras 2 pantallas como siempre y vamos a empezar, ¿ok? ¿De qué se trata esto? Ok. Tenemos ahora ante nosotros a los 12 profetas menores, que algunos de los antiguos, al contar los libros del Tanakh, ponen todos juntos y los cuentan como un solo libro. ¿Qué está diciendo aquí? Que estos 12 es un solo libro. Se les llama profetas menores no porque sus escritos sean de menor autoridad o utilidad que los de los profetas mayores, sino solo porque son más cortos y menos voluminosos que los otros. Hay razones para pensar que estos profetas predicaron tanto como los otros, pero que no escribieron tanto, ni se conserva tanto de su predicación. Muchos excelentes profetas no escribieron nada y otros muy poco, que sin embargo fueron muy útiles en su época. Por ejemplo, sabemos que hay un montón de profetas que se mencionan en el libro de los reyes que no tenemos libros. O sabemos, por ejemplo, que Eliyahu, el gran profeta Elías, Eliseo, el otro profeta, no tenemos libros de Elías ni libros de Eliseo. Entonces sabemos que hay profetas, que hubo otros profetas que no tienen libros, pero son los que nos llegaron a nosotros. Entonces, ¿pero qué se trata sobre estos 12 profetas? ¿Ok? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Ok? Estos 12 profetas menores, según Josefo, el historiador del primer siglo, fueron puestos en un volumen por los hombres de la gran sinagoga, ¿ok? O el Knesset Hagedolá, como le conocían, en el tiempo de Esdras, o Ezra, de la cual se supone que los 3 últimos de estos 12 profetas eran miembros. Esto es lo que ha quedado de los fragmentos dispersos de la escritura inspirada. Quiere decir que estos hombres del Knesset Haggadol, estos hombres que verdaderamente fueron los que escribieron, o sea, ellos recopilaron todos estos, a estos 12 profetas, y bueno, según Josefo, 3 estos últimos profetas, los profetas después del exilio, parece que eran parte, porque lógicamente acuérdense que con Esdras, Nehemías cambia todo, ¿ok? Con Nehemías se reconstruye nuevamente el templo, Esdras, y comienzan con ellos a guardar las fiestas, se comienzan a estudiar las parashot, que ya se habían comenzado a estudiar en Babilonia, ¿ok? Los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, donde Israel comenzó, se crearon las sinagogas, los Bet Midrash, como les compartí en Ezequiel. Así que, en fin, todo esto. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Continuar aprendiendo. Y dice lo siguiente. Los sabios de Israel valoraron los fragmentos de la antigüedad. Estos son los fragmentos de la profecía, que son cuidadosamente recogidos por la divina providencia y para el cuidado de su pueblo, para que nada se pierda. 9 de estos profetas profetizaron antes del cautiverio y los 3 últimos después del regreso de los judíos a su propia tierra.
hay alguna diferencia en el orden de estos libros entre la Biblia hebrea y la de los cristianos, pero con respecto a los profetas menores están todos igual, ¿ok? Así, eso sí, las Biblias cristianas, ¿ok? Tienen el mismo orden de los profetas menores que lo tiene el pueblo judío. Ellos lo copiaron exactamente igual, ¿ok? Entonces, pero quiero que noten esto. Estamos viendo que aquí hay esas recopilaciones de estos escritos, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que se juntó todo esto y qué fue lo que pasó, ¿ok? La Gran Asamblea, o como dije antes, Knesset Hagedolá, ¿ok? Según la tradición rabínica judía, fue creada en la época de Ezra. Esta asamblea de 120 escribas, sabios y profetas, en el periodo que va desde el final de los profetas bíblicos, desde el periodo temprano del segundo templo hasta el periodo helenístico temprano. O sea, acuérdense pues de que, desde que después de Esdras, de Nehemías, viene después pues es de la época helénica, donde viene Alejandro el Grande, después viene Antíoco Epífanes y todo esto, ¿okay? Antes de realmente cuando profanan el templo, ¿ok? Entonces, comprendía profetas como Hageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Nehemías, Mardoqueo y Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, entre otros. Ese Josué que se menciona en Zacarías. A veces la Gran Asamblea se designa simplemente como Ezra y su Tribunal de Justicia, o Bet Din, llamados Anshei Knesset Hagedolá, los hombres de la Gran Asamblea. Esta asamblea habría asegurado la dirección espiritual del pueblo judío al regresar del exilio en Babilonia. La transmisión de las enseñanzas de las Escrituras se hacía de manera esencialmente oral. Los sabios de la Gran Asamblea cambiaron radicalmente la fisonomía del judaísmo rabínico, separándolo de la adoración relacionada con el templo de Jerusalén, enfocándose en el estudio de la Torá como el mayor mandamiento. ¿Qué significa esto? Quiero que entiendan algo. En los tiempos del primer templo, ¿ok? En ese tiempo, o sea, los tiempos de Salomón, del primer templo y todo eso hasta que fueron llevados, ¿ok? Aunque ya en los tiempos de Jeremías ya se cree que hay principios de estos, vamos a decir, estas escuelas de enseñanza, que como tenía, por ejemplo, Jeremías y su escriba, y qué sé yo, y gente que estudiaba con ellos, ¿ok? Pero en verdad los que enseñaban Torah en ese tiempo eran los sacerdotes. Y sabemos que hasta en los tiempos de Jeremías los sacerdotes también eran corruptos, porque hasta es el sumo sacerdote que estaba en contra de Jeremías el profeta. Ok, pero entonces después del tiempo babilónico, cuando se van a Babilonia, que ahí se va se va Ezequiel, que es levita, que es profeta, qué sé yo, todo eso. Entonces es ahí donde realmente, pues ellos, ¿qué cosa es? Ellos se van a enfocar en el estudio de la Torá. Como dije antes, ahí se va a hacer realmente el estudio, ¿cómo se llama? Comenzar el estudio de las porciones de la Torá, de verdad poner hincapié en el estudio de la Torá, y no solamente respecto al templo, que los sacerdotes, ir al templo a ver lo que los sacerdotes enseñaban, no, sino que la gente misma podía, pues, comenzar a estudiar la Torá. Por eso que también ya en los tiempos de, por ejemplo, de los tiempos de los macabeos, por ejemplo, ya existían de verdaderamente los fariseos, pero eran no como los fariseos de Yeshua, sino eran los primeros, o sea, los que iniciaron el fariseísmo eran conocidos como los hasidim, los justos, ¿ok? Que estaban en contra del helenismo, se oponían en todo, de guardar Torah, con Torah, Torah, Torah. Entonces, esto es lo que inició todo este gran deseo de verdaderamente del estudio, los Bet Midrash, de estudiar las sinagogas, porque las sinagogas se crearon ahí en Babilonia. Y después cuando regresan las van a plantar en Israel. Entonces aquí es esto y no conformarse solamente con lo que tenía que suceder en el templo. Así que esto es un cambio radical de que la Torá se podía estudiar. Algo que la gente no veía. ¿Por qué creen que en Israel, cuando leemos el tiempo de la monarquía, vemos que un rey hacía tal cosa y el pueblo? Es decir, ¿por qué no había esta lucidez? Porque los reyes también no estudiaban Torah, no hacían su copia de la Torah como se la habían mandado, no enseñaban Torah al pueblo. Y entonces es lo que pasa. En cambio, después del exilio hay un cambio radical en el pueblo, porque aprendieron con la lección. Parece mentira, pero a veces el pueblo tiene que estar castigado para aprender la lección y para no volver a hacer lo mismo. Y esa es la humanidad. Ese es algo que verdaderamente pasa en los seres humanos. Verdaderamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces seguimos y dice así. Los miembros de la Gran Asamblea o el Knesset Hagedolá son designados en la Mishnah como aquellos que ocupaban un lugar en la cadena de la tradición entre los profetas y los Tanaín, ¿ok? Acuérdense, los que continuaron los profetas, los Tanaín son los rabinos de la época de 10 años antes de Yeshua hasta el año 220, ¿ok? Los profetas transmitieron la Torah a los hombres de la Gran Asamblea.
¿ok? Simón el Justo fue uno de los que sobrevivieron a la gran asamblea y Antígono de Soco recibió la Torá de él. La primera parte de esta afirmación se parafrasea como sigue en Abot de Rabbi Natán. Haggai, Zacarías y Malaquías recibieron de los profetas, y los hombres de la gran asamblea recibieron de Haggai, Zacarías y Malaquías. En esta paráfrasis, los tres profetas posexílicos están separados de los demás profetas, ya que a los primeros les correspondía transmitir la ley o la Torá a los miembros de la gran asamblea. Incluso hay que suponer que esos tres profetas se incluían a su vez entre esos miembros, pues es evidente por las afirmaciones referidas a la institución de las oraciones y bendiciones que la gran asamblea incluía a los profetas. Y lógicamente, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque, amados hermanos, los profetas, ¿cuál es la labor que tenían los profetas? ¿Para qué el Eterno envió profetas? Para que la gente hiciera teshuvá y regresara a la Torá. Entonces, lógicamente, tenía que ser esto. Por eso que el pueblo judío tiene ese conocimiento, esa interpretación, y se entiende claramente que los profetas pasaron a los rabinos, que los rabinos son los que enseñaron la Torá. Ellos pasaron porque todo esto es una transmisión oral, amados hermanos. La gente no entiende que todo lo que tenemos en la Biblia fue transmitido oralmente y que había pergaminos y pergaminos y pergaminos de esto, del otro, y todo se hizo como un tejido que se entrelazó. Por eso que a veces vemos que hay como que dos historias, hay que aprender a separarlas, porque esa es la labor que hizo Ezra en una sola Taná. Pero está verdaderamente, muchas cosas también están de la tradición oral, y eso les va a sorprender muchísimo, ¿ok? Pero vamos a continuar. A ver, dice así. Sin embargo, si los tres profetas posteriores al exilio, que estaban separados de los profetas anteriores al exilio, por muchas generaciones recibieron de ellos a través de escritos, entonces naturalmente esto supondría que los profetas posteriores de la gran asamblea, que recibieron los profetas anteriores, también podrían haberlo hecho a través de la herencia de sus escritos. Quiere decir que recibieron, heredaron y transmitieron. Ahora, en realidad, la gran asamblea tuvo lugar 100 años después de los acontecimientos de Hageo y Zacarías, que fueron durante el reinado de Darío I, bajo el cual se construyó el segundo templo, y que pasaron 70 años desde la destrucción del primer templo hasta el sexto año de Darío I. O sea, lo más probable es que Hageo y Zacarías estuvieran muertos en el año 410 antes de la era común, y su asistencia a la gran asamblea puede atribuirse a la tradición post-rabínica, post-rabínica, o sea que fue algo que se transmitió oralmente. Darío I era el rey obvio en la época de Hageo y Zacarías, ya que las afirmaciones de estos 70 años en Zacarías 1:12 se refieren exactamente a 70 años después del sexto año de Darío I, cuando se completó el segundo templo, que cuando se cuentan de forma inclusiva desde la destrucción de Jerusalén en 587 antes de la era común, que equivale exactamente a 70 años. Entonces, aquí vamos a leer Zacarías 1:12, que es lo que está diciendo acá Zacarías 1:12, que sabemos que Zacarías es el profeta después del exilio. Él empieza, y bueno, vamos a estudiar estos profetas, todos los vamos a estudiar. El verso 12 dice así: entonces el ángel de Adonai dijo, toma la palabra y dijo, oh Adonai Sebaot, ¿hasta cuándo no te compadecerás de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra los cuales has estado airado estos 70 años? Entonces, nuevamente lo que estamos viendo aquí, pues, es lógicamente que este 70 años para ellos se basa, pues, del año sexto de Darío, cuando se completó el segundo templo. O sea, no se refiere a los 70 años de cautiverio babilónico, ¿ok? Sino después de de cuando ellos regresaron y construyeron el templo. Entonces, vamos a ver, sigue diciendo. Al igual que ciertas instituciones que se supone que se establecieron a principios del período del segundo templo, se atribuyeron a Ezra. Otras de ellas se atribuyeron a los hombres de la gran asamblea. De hecho, no hay ninguna diferencia entre las dos clases de instituciones en cuanto a su origen. En algunos casos se menciona a Ezra, el gran escriba y el líder de la gran asamblea, como el autor. En otros se menciona a toda la gran asamblea. En todos los casos hay que pensar que la asamblea con Ezra a la cabeza son los verdaderos autores. En la literatura tradicional, sin embargo, se distinguía generalmente entre las instituciones de Ezra y los hombres de la gran asamblea, de modo que figuraban por separado. Pero sin embargo, en Tanhuma Beshalach 16 de Éxodo 15:7, los Tikunei Soferim, los arreglos, los Soferim, se llamaban también Tikunei Ezra. Los Tikunim son los preceptos, es lo que se llama. Los preceptos, los escribas también se le llamaban como los Tikunei de Ezra. Así que hayan sido escribas posteriores a Ezra, siempre se le atribuyó a Ezra. ¿Por qué? Porque él fue el autor.
Entonces se atribuyeron a los hombres de la gran asamblea, ya que el autor del pasaje en cuestión identificó a los soferim, es decir, a los escribas, es decir, Ezra y sucesores con ellos. Así que, en realidad, hayan estado ellos presentes o no hayan estado presentes, llegan el nombre de ellos, porque ellos fueron los que enseñaron. Ellos fueron los que enseñaron y lo pasaron oralmente lo pasaron a los demás, a los demás, a los demás, y así es que se mantuvo el nombre de ellos, ¿ok? Así que esto es increíble, es como el libro de Isaías. Tenemos el libro de Isaías, que no todo el libro lo escribió el profeta Isaías, sino puede ser la escuela de los profetas de Isaías, lo que siguieron Isaías, o profetas después de que continuaron, de repente después del tiempo, porque hay muchos, parece que ha pasado mucho tiempo dentro del libro de Isaías. O sea, los que no han visto al profeta, la enseñanza del profeta Isaías, vayan y vean en mi canal para que puedan entender, amados hermanos, porque realmente la gente no conoce nada de esto, ¿ok? Entonces tenemos, en resumen, la Gran Asamblea fue una asamblea de 120 rabinos que gobernaron en el período posterior a la época de los profetas hasta el momento del desarrollo del judaísmo rabínico. Abarcaron un período de unos 2 siglos. La tradición enseña que redactaron los libros de Ezequiel, los 12 profetas menores, los libros de Daniel y Esther. También compusieron el Shemón Esre, que es la Amidá, la oración de Amidá, oraciones que todavía son recitadas por los judíos hoy en día. Canonizaron el Tanaj y, lo que es más importante, promulgaron una democratización de la educación judía, haciendo que la Torá fuera posesión de todos, en lugar de solo de la clase sacerdotal. Históricamente, la Gran Asamblea descrita en Nehemías 8 fue una asamblea pública de judíos que regresaron a Israel tras el exilio en Babilonia. En esta reunión, los líderes y el pueblo de Israel volvieron a dedicarse a la Torá como su herencia y código de ley. Así que vamos a leer este capítulo de Nehemías 8, que espero que no sea tan largo, porque aquí van a ver algo interesante y también hay algo, siempre aprendemos algo, aunque muchos de ustedes tal vez ya lo conozcan. Dice así, bueno, vamos a decir. Y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y le pidieron a Ezra, el escriba que llevaba el rollo de la Torá de Moshe, que Adonai había ordenado a Israel. Y en el primer día del mes séptimo, ¿cuál es ese día? Rosh Hashanah o Yom Teruah. ¿Ok? El sacerdote Esdras llevó la Torá ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender lo que oían. Y delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la ley, al rollo de la Torá. El escriba Ezra estaba sobre un estrado de madera que había hecho para el acontecimiento. Junto a él, a su diestra, estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías, Masías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Badana, Zacarías, Mesulam. Y Ezra abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba por encima de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Imagínense que cuando llega la vida, la gente se ponga en pie. ¿Qué tal respeto? Y Ezra bendijo a Adonai Elohim Hagadol, y todo el grande, a Elohim el grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió amén, amén. Y reverenciando, se postraron ante Hashem, rostros en tierra. Y los levitas, Yeshua, Baní, Serebía, Jamín, Jacub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Zarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la Torá. Y el pueblo permanecía atento en su lugar. ¿Se dan cuenta? Los levitas hacían entender al pueblo. Entonces, y leían en el rollo de la Torá de Elohim, explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura. ¿Qué le hacían? Le decían Derash, le explicaban la Torá. Y mientras escuchaban las palabras de la Torá, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Ezra, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día santo para Adonai nuestro Elohim, no lamentéis ni lloréis. Luego les dijo: id, comed ricos manjares y bebed, enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es el día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Adonai es vuestra fortaleza. Los levitas acallaron pues a todo el pueblo diciendo: no os entristezcáis, porque es día santo, cesad vuestros lamentos. Y todo el pueblo se alejó para comer y beber e enviar porciones y celebrar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les había dicho. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, junto a Ezra el escriba, para profundizar las palabras de la Torá.
y hallaron escrito en la Torá cómo había Adonai ordenado por medio de Moisés que los hijos de Israel moraran en tabernáculos durante la festividad del mes séptimo, y que proclamaran, hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traer ramas de olivo y ramas de olivo silvestre, ramas de rayán, ramas de palmera, ramas de mirto, para hacer tabernáculos como está escrito. Acuérdense que pues el día primero, Yom Teruah, te da el día 10 de Yom Kippur, y de ahí el 15 comienzan los tabernáculos. Así que ya de antemano estaban preparados para celebrar las fiestas del séptimo mes. Salió pues el pueblo y trajeron, hicieron tabernáculos cada uno sobre su propio terrado y en sus patios y en los atrios de la casa de Elohim y en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron tabernáculos y moraron en los tabernáculos, cosa que los hijos de Israel no habían hecho de los días de Yeshua ben Nun, y hubo gran alegría. ¿Quién es Yeshua ben Nun? Josué. Y en el hebreo dice Yeshua. Ustedes vayan y véanlo, no me crean, para que vean que el nombre de Yehoshua se cortó en los tiempos del segundo templo a Yeshua, ¿ok? Y no Yahshua, ni Yahuwah, ni todo lo que inventan el día de hoy. Y diariamente leían el rollo de la Torá de Elohim desde el primer día hasta el último, y celebraron la festividad durante 7 días, y al octavo hubo solemne asamblea conforme a la ordenanza, porque ya el Sukkot tiene el primer día y el octavo día Shabbat. Así que esto es increíble, amados hermanos, para que ustedes vean de verdad cómo este regreso es el que causó esta obediencia y a celebrar los tiempos señalados del Eterno. Por eso que en los tiempos de Yeshua guardaban Shabbat y guardaban los Moadim y los tiempos señalados, porque habían aprendido la lección. Pero esto verdaderamente se debe a este gran escriba que organizó todo, ¿ok? Así que miren esto. También están los 12 profetas, que sus huesos florezcan en la tumba, pues animaron al pueblo de Jacob y lo salvaron con la seguridad de esperanza. Ese es un libro apócrifo que se llama Eclesiástico 49:10, donde también menciona a los 12 profetas, ¿ok? Quería ver también que ustedes vieran esto. Ahora, quiero que vean aquí algo interesante. Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, ¿ok? Y es que tristemente, amados hermanos, el día de hoy hay muchos que no la reconocen, pero no se dan cuenta que mucho de lo que tenemos aquí en los profetas, lo que tenemos escrito en estos libros, fue una tradición oral que se transmitió oralmente, que se escribió tardíamente, pero se transmitió oralmente, sobre todo, imagínense, después del exilio. Por eso es que la gente no entiende, amados hermanos, de la responsabilidad y de verdaderamente que tiene el pueblo judío de esta enseñanza, y que lo han tomado bien en serio, porque aprendieron de verdaderamente hasta después del exilio romano. En toda Europa donde se fueron, siguieron teniendo sus sinagogas, siguieron estudiando su Torah, siguieron guardando Shabbat, siguieron guardando las fiestas. Y la gente que ha venido el día de hoy que ha venido verdaderamente a este regreso, las raíces, no se sujetan a nada de lo que estos sabios de este pueblo de realmente se le dio la legalidad de enseñar Torah y guardar esta Torah preciosa. Y nos ha llegado a manos de nosotros. Y están revelando con gran altanería, pensando que los judíos se equivocaron y cambiando todo lo que el pueblo estableció desde los tiempos del segundo templo. Porque el judaísmo de hoy día ha mantenido todo lo que se practicó en los tiempos del segundo templo, es decir, en los tiempos de Yeshua. Así que, bueno, vamos a ver ahora ya para terminar. Quiero enseñarles aquí. Con eso terminamos. Ok, quiero que vean aquí más o menos en toda la pantalla. Este es el libro que tenemos de los profetas, ¿ok? En el orden de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. O sea, es el primer profeta. Después Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. Pero ¿qué pasa con esto? Como ustedes verán, yo les he puesto un número a cada profeta. Y esto es, bueno, hay bastantes opiniones al respecto, pero yo siempre me gusta guiarme de lo que dice el judaísmo, ¿ok? Entonces el judaísmo opina que verdaderamente el profeta más antiguo, o sea, primero en escribir, por eso está primero, es Oseas. Como segundo profeta sería Amós. El número 3, o sea, estamos hablando de tiempo cronológico, poniéndonos en orden cronológico de predicación, ¿ok? Sería Oseas el primero, Amós el segundo, Jonás el tercero, el cuarto sería Joel, el quinto sería Miqueas, el sexto sería, ¿dónde estoy? El 6 sería Isaías, Yeshayahu, el séptimo Nahum, el octavo sería Sofonías, el noveno Jeremías, el décimo sería Habacuc, el onceavo Ezequiel, el doceavo Abdías, treceavo Daniel
y Hageo, Zacarías y Malaquías en el siguiente orden. Ahora, los que están en rojo, Abdías, Daniel y Ezequiel, son profetas del exilio. Mientras los que están en morado son los que regresaron después del exilio, que es Hageo, Zacarías y Malaquías. Y es por eso que tenemos que entender lo que escriben esos profetas después del exilio. Así que, como verán, amados hermanos, pues yo la verdad que estaba, no sabía cómo organizarme verdaderamente para enseñanza de los profetas y empezar este orden, todavía no lo tengo decidido. Estoy ahorita grabando esta introducción, ya preparé Oseas, pero todavía no sé en qué orden se los voy a traer, si traerlos en esto, de verdaderamente no sé, la verdad que voy a orar para que el Eterno me guíe o hacerlo realmente de acuerdo a como tenemos en nuestras Biblias, o sea, como en forma de este orden que tenemos en nuestras Biblias, o este orden que les he enseñado. No sé todavía, así que vamos a ver si ustedes tienen algún comentario, díganme cómo prefieren y a ver si la mayoría gana. Mayoría de votos, vamos a ver cómo seguimos con estas enseñanzas. Así que, pero bueno, amados hermanos, espero que hayan disfrutado esta introducción a los 12 y como verán, pues, amados hermanos, hay muchas cosas por aprender. La gente no conoce, la gente cree que cuando el profeta hablaba, la gente tenía más que escribir que tipeaba, igual con los tiempos de Yeshua. Los evangelios, todo fue una transmisión oral, que se escribió tardío, o sea, no en ese momento, después. Es decir, eso es lo que pasa a la gente que no entiende, que en verdad Torah Shebe'al Peh es verdaderamente es tan válida como o sea, bueno, Torah Shebe'Kitav, o sea, la escrita también está, tiene que ver con la Torah Shebe'al Peh, o sea, tiene cosas de la Torah oral. La Torah escrita tiene cosas de la Torah oral, eso es lo que quise decir. Así que bueno, entonces será hasta la próxima, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde, Shalom Alejem.